días, buenos días a todos. Hoy en el Señor 4 de junio, 4 de junio, San Francisco Caracciolo, 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 italiano, en el año 1608. Bendiciones a todos los franciscos, a todas las franciscas que el Señor bendice en este día. Elevamos nuestra plegaria y escuchamos esta alabanza del tiempo de Pascua. Ya estamos cerrando ya el ciclo de Pascua, hermanos, para adentrarnos al misterio del tiempo ordinario. Escuchamos esta alabanza. Mi Señor. Gracias, Señor, por amarme tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias te doy por los niños y las almas buenas. Gracias te doy por la vida y mi redención. Gracias, Señor, por las cosas bellas, pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor. Gracias te doy por las penas y las alegrías, porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí. Gracias, Señor, por la lluvia y los campos. Con mi canto, gracias por la bendición que viene de lo alto. Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto. Señor, por la lluvia y los campos. Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto. Gracias por la bendición que viene de lo alto. Quiero decir con amor,
cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Bueno, buenos días. En el nombre de Jesús, bendecidos sean en esta mañana previo a la vigilia de Pentecostés. Hoy en la noche de sábado para Pentecostés, esta noche, mañana temprano en la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este santo nació en Abruzos, Italia, en el año 1563, y como era de familia rica, había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. Le agradaba fuertemente el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años
le dio una enfermedad tan terrible a la piel que parecía lepra y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo esta promesa a Dios: si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Y cuando menos se lo esperaba, quedó curado de su enfermedad de una manera más tan admirable que muchos considerarán esta curación como un verdadero milagro. Entonces nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolados que se dedicaba a atender a los leprosos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara la comunidad religiosa, y en el año 1588 un gran apóstol llamado Juan Adorno, sí, dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara a la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado. Y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Cariciolo, Adorno y Cariciolo, pidiéndole consejos para este proyecto y proponiéndole que le colaborara. Y sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron y de destinatario, y en vez de entregárselo a Ascanio, se lo entregaron a nuestro santo Francisco. Y él, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años, y fue a donde Adorno, donde Juan Adorno, y entre los dos fundaron la nueva comunidad religiosa. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio de camandulenses, en perfecto silencio y dedicados totalmente a la oración. Después de ayunar, rezar y meditar mucho, y de haber pedido insistentemente el Espíritu Santo que lo iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares, y el reglamento tenía detalles como los siguientes: cada día algunos de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo: ciertos espíritus malos no se alejan sino con oración y ayuno. Todo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. 3. Los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma, y el Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y le fue concedida una casa junto a la famosa Basílica de Santa María la Mayor. Y pronto empezaron a llegar muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones y por pueblos y veredas, y hacer apostolados en cárceles y hospitales. Tenían ciertos sitios apartados y solitarios para retirarse de vez en cuando a dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir su compañero, fue nombrado nuestro santo como superior general de la congregación, pero él se sentía totalmente indigno. Firmaba así sus cartas: Francisco el pecador. Aunque había sido nombrado superior general, sin embargo, Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes y lavar las losas de la cocina, como todos los demás. Las pocas horas que concedía al sueño les pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar.
Sus amados pobres sabían que siempre tenía algo que regalarles y muchas veces tuvo que salir por las calles de la ciudad a pedir limosna para regalarles a los necesitados. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres que encontraran. Los pecadores sabían que en el confesionario los estaba esperando todos los días un corazón inmensamente comprensivo. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias y él callaba humildemente, dejando a Dios que se encargara de su defensa. Muchos se mostraban desprecio y otros se oponían agriamente a las labores apostólicas, pero el santo lo soportaba todo con gran mansedumbre y paciencia. Nadie lo escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia de Dios tiene para con nosotros, los pecadores, tanto que la gente lo llamaba el predicador del amor de Dios. Y no se cansaba de propagar en sus sermones la devoción de la Santísima Virgen. De vez en cuando, con la señal de la cruz, le volvía la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al verlo pasar por la calle, con una gran casa religiosa en Nápoles, que pronto se llenó de nuevos religiosos para su congregación. Fundó también casa en Madrid, Valladolid, Alcalá en España. En el año 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación, como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera de la casa religiosa de Nápoles, y allí varias veces lo encontraron en el suelo con los brazos en cruz, en éxtasis, orando, mirando el crucifijo y sin darse cuenta de lo que sucedía alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento por no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar, se sentía indigno. En el año 1608 se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen en Loreto, y allí le permitió pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora, y en una visión sintió que su antiguo compañero Juan Adorno le decía: pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad. Y al día siguiente amaneció con alta fiebre, recibió los últimos sacramentos y después de comulgar por viático empezó a decir: vayamos jubilosos. Uno de los presentes preguntó: vayamos jubilosos, ¿a dónde, Padre Francisco? Él respondió: a la patria celestial, al cielo para siempre. Y tan pronto terminó de decir estas palabras, le fue concedida su deseo y morir en santa paz, pasando a la eternidad a recibir el premio de muchas buenas obras. Era el 4 de junio del año 1608, tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de muerto, despedía suave fragancia que por 3 días llenaron aquel recinto. Señor, que también nosotros, después de una vida religiosa, de una vida dedicada a su servicio, vayamos un día a acompañarte en tu patria celestial, en el cielo para siempre. Amén. Bueno, de la vida de San Francisco Caraccioli. Voy a cerrar tantito la puerta. Bueno, pues esta es hermosamente la vida de los santos que hoy el Señor nos invita a meditar, a reflexionar en este día que el Señor nos ha bendecido para escuchar este contexto. Vamos al Evangelio del día, que como es sábado, vamos a hacer el Evangelio dominical, como siempre.
los sábados a escuchar el Evangelio de mañana. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana que el Señor nos invita a reflexionar sobre el Evangelio de mañana, nos invita a darnos cuenta de que los discípulos están encerrados por miedo a los judíos. Estaban cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los judíos. Ellos habían perdido la confianza por tanta violencia alrededor. Aún así, acordémonos que eran soldados firmes, algunos sabían muy bien la espada, algunos sabían muy bien defenderse. Escuchamos a Pedro que inmediatamente sacó su espada en el monte de los Olivos y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Y al momento de cortarle la oreja a ese soldado, pues Jesús le dijo: guarda la espada, porque el que espada vive, a espada muere. Y en ese contexto el Señor nos muestra que había buenas gentes que tenían como un espíritu de defensa personal. Pero escuchamos aquí que ellos tienen miedo a lo que genera. ¿Por qué? Porque ya tienen el Espíritu de Dios. Ellos ya no están respondiendo a la violencia, ellos no están respondiendo al mundo, porque no somos mundanos. El que ya está lleno del Espíritu Santo ya baja la guardia y inmediatamente deja que el Señor haga y actúe. Pero el miedo por la materia humana, por el barro, por la naturaleza, seguimos teniendo esa flaqueza, esa debilidad, y nos encerramos, nos vamos viendo así, de esa forma. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio, es muy lógico, de la cual tú, yo, pues cuando estamos en presencia de Dios, ya no confiamos en nosotros mismos, confiamos en Dios, nos abandonamos en Dios, como escuchamos a la lectura de San Francisco Caraccioli, que por consiguiente él tuvo esa naturaleza de abandonarse y se sentía inferior a todos. Hermoso la gracia de la humildad, hermoso porque él, siendo superior, todavía sigue haciendo las camas, sigue lavando los trastes, sigue trapeando y barriendo. Él no se le olvida a la cual el servicio fue llamado. Y ese es muy importante, porque tú y yo, cuando a veces tenemos un cargo, enseguida que tenemos que dejar el cargo, decimos: ya me voy a salir porque ya no soy nada. Como que el cargo que te dieron era para poderte hacer sentir orgulloso y soberbio. Cuidado, porque el que sigue ahí en el cargo que te dieron se llama humildad, como escuchamos a San Francisco Caraccioli, que siguió viviendo en la gracia de bendición. En ese contexto, el Señor nos invita a tener gracia y bendición en esta mañana en esta mañana San Francisco Caraccioli. Entonces, hoy nos invita al Señor a tener esa reflexión, porque Jesús se presenta en medio y les muestra, diciéndoles lo que necesitamos: la paz esté con ustedes. La paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos y el costado y les dijo el Señor que en esa paz nosotros estemos
de una manera más amplia, un poco extendida en la gracia de su presencia. Por eso mismo, cuando escuchamos el contexto, Jesús nos vuelve a decir: la paz esté con ustedes, y nos encomienda la misión. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Y escuchen bien, nos manda, nos da el Espíritu Santo, porque tú y yo no vamos a poder hacer las cosas que Él nos manda a perdonar. Y si tú dices: ya perdoné, Padre, pero no le hablo, pero no me comunico con él, con ella, pero no la quiero cercana a mí, entonces no existe esa paz en ti. Por eso lo que vas a hacer, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Y hacerlo en el nombre de Jesús es hacerlo en gracia y bendición. Por eso mismo dice el Señor: la paz esté con ustedes, como el Padre me envía, así los envío yo. Y sopló sobre ellos, diciéndoles: reciban el Espíritu Santo, y a los que les perdonen les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Oigan cómo dice aquí, hacía tiempo que no teníamos tanta conciencia de que como iglesia estamos llamados a ser un espacio de puerta abierta, y como cristianos somos exhortados a ser misioneros de la reconciliación. Nuestra vida es una constante reconciliación divina con Dios, y si tú eres también instrumento continuador, debes de continuar reconciliándote con los demás en Dios. Dice: por eso mismo, desde esa toma de conciencia, la fiesta de Pentecostés adquiere especial alcance, pues según Juan, aquellos discípulos concertados casi exclusivamente en sí mismos, el Espíritu los animó a abrirse para ir al encuentro de todas las personas, de hallarse en desgaste permanente con los problemas, los ánimos a vivir en permanente reconciliación. De este modo, los discípulos que estaban encerrados por miedo a quienes le quieran hacer daño, o quizás por temor a los diferentes, son revitalizados por el resucitado a través del don de la paz y y se convierten en enviados. Este envío lo recibe de su maestro, quien no simula el sufrimiento por el que pasó, ni ocultó los signos de su muerte, y por tanto tampoco esconde su resurrección. Con esto, el cuarto evangelio precisa una apertura que no avasalla en el envío, que pedirá que aquellos nuevos misioneros sean portadores generosos de paz. Esta misión se concretiza en el perdón de los pecados. Para eso recibe el Espíritu Santo. Ahora bien, con las puertas, a los que les perdone los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdone les quedarán sin perdonar. No se señala un privilegio, sino una responsabilidad. El Señor resucitado da el Espíritu Santo a sus discípulos para que se comprometan en la disminución del mal, y de este modo contribuyan a través de un mismo testimonio comunidades en permanecer en la reconciliación permanente. Bueno, pues hermanos, les invito en esta noche, ahí está el programa, ya lo viste, el programa de la vigilia de Pentecostés esta noche. En el Señor, bendecido seas. Comenzamos a las 5 de la tarde, el Señor esté con ustedes. Por supuesto que lo vamos a transmitir a través de esta página en el internet. Bendiciones, feliz sábado para todos.